última clase del capítulo de inflamación. La inflamación granulomatosa es un tipo de inflamación crónica que intenta contener a un agente injuriante difícil de erradicar. Se caracteriza por la presencia de estructuras celulares denominadas granulomas. Existen dos tipos de granulomas de diferente patogenia, los granulomas a cuerpo extraño y los granulomas inmunitarios. En el caso de los granulomas a cuerpo extraño, se van a formar en relación a algún material inerte, como por ejemplo hilos de sutura o gasas, que tengan la característica de ser lo suficientemente grandes como para impedir la fagocitosis, provocando la formación de células gigantes multinucleadas. Estas células se formarán por la fusión de macrófagos. Por otro lado, los granulomas inmunitarios son causados por diferentes agentes capaces de inducir una respuesta inmunitaria persistente mediadas por linfocitos T. Los macrófagos activan y reclutan a los linfocitos T, los que a su vez reclutarán y activarán a otros macrófagos. De esta manera, los macrófagos activados reciben el nombre de células epiteloides debido a que van a presentar un abundante citoplasma y adquieren un aspecto semejante a las células epiteliales, de ahí su nombre, células epiteloides. Por otro lado, algunos macrófagos se fusionan formando células gigantes multinucleadas. Estos granulomas estarán conformados por células epiteloides, células gigantes multinucleadas, linfocitos T y en ciertos casos en el centro de esta estructura se puede observar una zona necrótica. En esta clase veremos algunas de las noxas que desencadenan la formación de granulomas inmunitarios. La respuesta inmune desencadenada en la formación de los granulomas corresponde a una reacción de hipersensibilidad tipo 4, que si bien busca contener a la noxa, traerá como consecuencia la lesión tisular. Recordemos que esta es una respuesta de tipo retardada en donde la célula presentadora de antígeno a través de la interleuquina 12 activará a los linfocitos T CD4. Estos linfocitos producirán interferón gamma. Este interferón gamma reclutará monocitos de sangre que se diferenciarán a macrófagos una vez en los tejidos. Estos se van a diferenciar a células epiteloides. Estas células, recordemos que eran de mayor tamaño, aumentaba su citoplasma y adquiría una forma similar a las células epiteliales y podían fusionarse formando células gigantes multinucleadas. Estos granulomas estarán conformados, por lo tanto, por estas células epiteloides, células gigantes multinucleadas, macrófagos, la presencia de estos linfocitos T CD4 y en los que tengan más evolución o más tiempo de desarrollo podremos encontrar periféricamente la presencia de fibroblastos. La tuberculosis es una enfermedad crónica granulomatosa producida por el Mycobacterium tuberculosis o Bacillus de Koch, que generalmente se localiza en los pulmones, pudiendo afectar a otros órganos y tejidos del organismo. Desde el punto de vista epidemiológico, la tuberculosis es la enfermedad infectocontagiosa que más muertes ha causado a lo largo de la historia. La estrategia Fin a la tuberculosis, adoptada por la Asamblea Mundial de Salud realizada en mayo de 2014, tiene como objetivo poner fin a la epidemia mundial de tuberculosis, reduciendo el número de muertes en un 95% y la tasa de incidencia en un 90% entre el periodo del 2015 y 2035, consiguiendo que ninguna familia tenga que hacerle frente a los gastos catastróficos debido a esta patología. Según datos de la OMS, en todo el mundo, la tuberculosis es una de las 10 principales causas de muerte y la principal causa por un único agente infeccioso, por encima del HIV-Sida. Un total de 1.4 millones de personas murieron de tuberculosis en el año 2019, entre ellas 208.000 personas con HIV. La tuberculosis multiresistente sigue representando una crisis de salud pública y una amenaza para la seguridad sanitaria. En el año 2019 se detectó un aumento del 10% de los casos respecto al año 2018. Se ha instaurado el 24 de marzo como el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis,
ya que ese día, en 1882, Robert Koch anunció el descubrimiento de esta enfermedad infecciosa. Los casos de tuberculosis en la Argentina aumentaron un 6% entre los años 2015 y 2017, según lo indicó la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. La tuberculosis continúa siendo una enfermedad con gran incidencia a nivel mundial, lo que la convierte en una de las de mayor mortalidad. En la Argentina, en el año 2018, se notificaron 11.670 casos de tuberculosis y 670 muertes por esta enfermedad. La patogenia de la tuberculosis en una persona inmunocompetente no expuesta previamente dependerá del desarrollo de la inmunidad mediada por células contra este microorganismo, que por un lado otorgará protección al hospedero, pero también será responsable de la respuesta de hipersensibilidad. En la imagen observamos la secuencia de eventos que comienza con la inhalación del Mycobacterium tuberculoso. Una vez que llega al pulmón, es fagocitado por los macrófagos alveolares, que son incapaces de destruirlo, ya que el Mycobacterium, entre otras acciones, inhibe la formación de los fagos lisosomas. Esta situación favorecerá la proliferación descontrolada de estos microorganismos dentro de los macrófagos. Por lo tanto, durante el estadio inicial de la tuberculosis primaria, esto es un tiempo menor a 3 semanas, en el individuo no sensibilizado, las bacterias proliferarán dentro de los macrófagos y en los espacios alveolares, provocando bacteriemia y siembras en distintas partes del organismo. Vale aclarar que clínicamente en este estadio la mayoría de los pacientes son asintomáticos o cursan un estado gripal leve, es decir, que presentan una respuesta de tipo inespecífica. Continuando con la secuencia de eventos, luego de 3 semanas se va a producir la respuesta de los linfocitos Th1, que activarán a los macrófagos para que se hagan bactericidas. En este estadio será positiva la prueba de tuberculina. Esta respuesta se inicia por los antígenos bacterianos que son drenados a los linfáticos regionales y presentados a los linfocitos T. Como ya nombramos, esta célula presentadora de antígenos producirá interleuquina 12 que activará a los linfocitos. Los linfocitos maduros, tanto en los ganglios como en el pulmón, producirán interferón gamma. Este mediador será indispensable para poder contener la infección. El interferón gamma estimula la formación de los fagos lisosomas y la expresión de óxido nítrico. Los macrófagos activados por este interferón se diferenciarán a células epiteloides y podrán fusionarse para formar células gigantes multinucleadas. Se reclutarán más linfocitos y se formarán los granulomas. En muchas personas, esta respuesta detiene la infección sin provocar lesión tisular. En otros casos, en pacientes de edad avanzada o inmunosuprimidos, la respuesta inmune será responsable de la destrucción tisular, caseificación y cavitación, como veremos a continuación. Ahora bien, veremos los patrones clínicos que puede presentar esta patología. Como ya mencionamos, la infección primaria es la forma en la que se desarrolla la tuberculosis en una persona que no estuvo expuesta previamente y por lo tanto no está sensibilizada. Los bacilos se implantan en la porción inferior del lóbulo superior o en la porción superior del lóbulo inferior. En ese sector, en esa zona, vamos a encontrar, una vez que se reproduzca esta respuesta inmune, vamos a encontrar una zona de inflamación localizada que va a corresponder a la formación de estos granulomas con necrosis gaseosa. Esta lesión parenquimatosa se denomina foco de Ghon. Muchas veces esta lesión se acompaña de adenopatías regionales, también con la formación de granulomas y calcificación. A este conjunto, la lesión parenquimatosa más las adenopatías satélites, se las denomina complejo de Ghon. En la mayoría de las personas, la tuberculosis primaria se contiene, en donde estas lesiones van a ser reemplazadas por una cicatriz. En otros casos, esta lesión puede quedar como una lesión latente con organismos inactivos, y en otros casos puede ocurrir que esta
lesión, infección primaria, progrese a una tuberculosis primaria progresiva. En esos casos clínicamente se va a presentar como una neumonía bacteriana aguda que va a diseminarse, que va a afectar el lóbulo inferior y medio y se va a acompañar por la diseminación linfohematógena. Por otro lado, la tuberculosis secundaria es la forma en la que se presentan en un paciente ya sensibilizado. Esta puede ocurrir, por ejemplo, poco o mucho tiempo después de esta primera infección, ya sea por debilitamiento del sistema inmune del paciente, por reinfección o reactivación de un foco latente. En esta tuberculosis secundaria se van a afectar los vértices del lóbulo superior del pulmón, ya sea de uno o de ambos pulmones. Recordemos que debido a la preexistencia de hipersensibilidad, la respuesta tisular en este caso será inmediata. Los granulomas formados, además de confluir, se cavitan, es decir, que se va a perder ese contenido necrótico gaseoso durante la expectoración. Además, también en algunos cuadros se produce la erosión de los vasos y los bronquiolos con hemoptisis. Morfológicamente vamos a describir dos tipos de patrones dependiendo de la respuesta inmune del hospedero. Por un lado, el patrón exudativo vamos a denominarlo cuando las lesiones presentan mucha necrosis gaseosa, esos granulomas tienen gran cantidad de necrosis gaseosa y esto se va a estar relacionado con una respuesta inmune deficiente. Por otro lado, el patrón productivo, donde se observa pocas necrosis gaseosas y una marcada respuesta celular con linfocitos, células hipertiloides y células gigantes multinucleadas. Esto va a depender del sistema inmune del paciente. Finalmente, la tuberculosis secundaria progresiva puede sobrevenir en pacientes ancianos o inmunosuprimidos que además de estas lesiones con cavitación pulmonar se va a producir la diseminación hematógena masiva afectando distintos órganos. Vamos a describir lesiones múltiples en diferentes órganos, que son estas lesiones se las describe como una tuberculosis de tipo miliar, ya que se comparan estos pequeños granulomas, además por su aspecto macroscópico, tienen un aspecto similar a los granos de mijo. De ahí este nombre de tuberculosis miliar. En estas imágenes macroscópicas podemos observar en primer lugar una lesión a nivel del parénquima pulmonar localizada en la parte o porción inferior del lóbulo superior, acompañada de una lesión a nivel ganglionar, si estos son los ganglios a nivel del lilio del pulmón, en donde podemos observar la zona que corresponde a la necrosis por calcificación. Estas dos lesiones, la lesión parenquimatosa con su lesión a nivel de ganglionar, corresponde al complejo de Bond. Por otro lado, en estas imágenes macroscópicas observamos los dos pulmones que a nivel de los vértices en su porción superior vemos múltiples lesiones color grisáceo, estos son múltiples granulomas que van confluyendo y en algunos se pierde su contenido y podemos observar claramente la cavitación. Esto corresponde a una tuberculosis pulmonar de tipo secundaria. Y por último observamos un vaso en donde al corte podemos ver múltiples lesiones amarillentas, cada una de ellas corresponde a pequeños granulomas que, como dijimos, tienen un aspecto similar a los granos de mijo, de ahí su nombre de tuberculosis de tipo miliar. En este esquema, que corresponde a una tuberculosis de tipo secundaria, vemos a nivel del vértice del pulmón una lesión inicial, corresponde a un granuloma con su necrosis gaseosa. Estas lesiones se van fusionando los distintos granulomas y luego, a medida que esas lesiones son más de tipo exudativas, es decir, con mucha necrosis gaseosa, se va perdiendo ese contenido, se van también erosionando los vasos y los bronquiolos. Esto se va a eliminar durante la expectoración y vemos cómo quedan conformadas las cavernas. A nivel macroscópico podemos observar claramente la extensión de las cavernas que se han formado en estos pulmones y vemos además los múltiples
granulomas que le dan este aspecto grisáceo o medio amarillento, donde vamos a observar también la necrosis de tipo gaseosa. En estas imágenes macroscópicas observamos claramente los granulomas con el calcium, este material necrótico que se comparaba con el queso, de ahí su nombre, presenta un aspecto granuloso, color blanco amarillento, y también podemos identificar en esta imagen la presencia de tejido fibroso rodeando esa lesión. Esto nos está hablando de la evolución que presenta este granuloma. Recordemos qué elementos celulares constituyen a los granulomas. En este esquema podemos observar una zona de necrosis central de tipo gaseosa, la que va a estar rodeada por macrófagos activados, algunos como células epiteloides, otros se fusionan formando células gigantes multinucleadas. Por fuera encontraremos linfocitos T, decimos que estos se disponen como formando un collar en relación a los macrófagos o a este centro necrótico, y por fuera en las lesiones de más evolución podemos encontrar la presencia de fibroblastos. En esta imagen microscópica está a bajo aumento, pero podemos identificar claramente esa zona de necrosis gaseosa, las células epiteloides y las células gigantes multinucleadas. Todo este puntillado que observamos, si bien el aumento es muy poco, podemos inferir que corresponden a linfocitos. A mayor aumento, en esta misma imagen, ahora sí podemos decir claramente esta zona de necrosis gaseosa, la presencia de células epiteloides, las células gigantes multinucleadas o células de Langhans, en donde estas células tienen la característica que los núcleos se disponen en forma de herradura. Por fuera, la presencia de linfocitos, y también podemos encontrar algún fibroblasto. En esta microscopía, si bien está a bajo aumento, podemos identificar claramente estas estructuras que corresponden a estas lesiones o a estos granulomas, y también podemos identificar la presencia de estas células gigantes multinucleadas o células de Langhans, y recordemos que tienen la característica que los núcleos se disponen en forma de herradura. En esta imagen observamos a mayor aumento un sector de un granuloma donde podemos identificar claramente una célula gigante multinucleada, los núcleos en forma de herradura, y de manera periférica podemos observar el collar compuesto por linfocitos. En ciertos casos, por ejemplo, pacientes con HIV, debido a la depresión que tienen de los linfocitos TCD4, no será posible la activación de los macrófagos, y de esta manera esto va a favorecer la proliferación descontrolada de los bacilos dentro de estas células, como podemos observar en esta imagen tenida con Ziel-Nielsen. Tenemos que tener en cuenta que si no tenemos la presencia de linfocitos, si el paciente no tiene un sistema inmune competente, será imposible la activación de estas células y la formación de los granulomas. Producto de la diseminación hematógena o provocado por la autoinoculación durante la expectoración del calcium que presenta bacilos activos, pueden encontrarse lesiones en cavidad bucal, como observamos en esta lengua que presenta una úlcera medio lingual, que si lo viésemos microscópicamente, por debajo de esta lesión encontraríamos la presencia de granulomas. En esta otra imagen clínica podemos observar una úlcera localizada en lengua, que si vemos su imagen histológica observamos esta solución de continuidad que deja el epitelio, dejando el conectivo expuesto, y si bien esta imagen está bajo aumento podemos identificar estas células que corresponden a células gigantes multinucleadas. En esta imagen histológica correspondiente a otra lesión localizada en lengua, si bien está a bajo aumento, podemos observar las múltiples lesiones de tipo granulomatosas. A mayor aumento podemos identificar claramente los diferentes granulomas, la presencia de las células gigantes multinucleadas, los linfocitos y también el tejido fibroso que se dispone de manera periférica a cada una de estas lesiones.
Por último, observamos en esta imagen histológica dos células gigantes multinucleadas. Estas células miden entre 40 y 50 micrones y observamos la disposición periférica o en forma de herradura de sus núcleos.